marcapasos, de Pepe, Lola y todos los demás, como de los propios músicos que van a tocar aquí esta tarde, ¿no? esta sesión Vermú, que es un honor. O sea, lo que ha hecho Víctor, ¿no? Reunir a toda esta gente. Un pañuelo. He escuchado antes ahí un poco y me he emocionado, entonces casi que yo vengo un poco de excusa, ¿no? Porque lo interesante es lo que va a pasar luego, ¿no? Pero bueno, ya que he venido voy a comentar un par de cosillas, voy a hablar de mi libro, no voy a hacer un mural en este caso, y voy a hablar, nada, pues lo ha dicho Edu muy bien, ¿qué ocurre con los Kings? Veo que aquí hay mucho fan de los Kings, mucho fan clásico, de los que ha ido a Sevilla, a Madrid a ver a los Kings cuando vinieron a España. Pues bueno, ¿qué ocurría bibliográficamente con los Kings? No había un libro serio, profundo, que analizara su trayectoria. Teníamos miles de libros de los Beatles, que nos encantan a todos y están muy bien, pero hay 500.000 libros de los Beatles, 200.000 de los Rolling Stones, 100.000 de los Who, de Bob Dylan, pero es que de los Kings no había nada en castellano. Entonces, ¿qué ocurre? La vida de los Kings merecía ser contada, y de hecho 800 páginas casi nos hemos quedado cortos porque teníamos mucha más información que nos hubiera gustado compartir, ¿no? Los Kings son esos grandes olvidados, tristemente, ¿no? del pop rock de los 60, ¿no? Del pop británico de los 60, y nosotros, Iñaki, mi compañero y yo, lo que queríamos era un poco reivindicar su legado. Muchos de los que habéis estado aquí y habéis leído ya el libro, habréis visto que nosotros lo que intentamos sobre todo también es poner en valor su obra y un poco mostrar que los Kings son mucho más que los grandes hits que tuvieron, ¿no? El Look at Me, el Lola, Sunny Anthem y demás, ¿no? Ahí hay una historia y sobre todo también hay una narrativa que hemos querido reflejar en el libro, porque cuando veáis el libro, yo os aconsejo que les deis un vistazo y si incluso si os gusta que os lo llevéis, que hay una literatura que digamos, se presta mucho a que sea narrada como una especie de novela, ¿no? Los Kings son un grupo de barrio, ¿no? Son un grupo que creció en la posguerra de Londres, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, en un suburbio del norte. Hay una serie de personajes, una serie de situaciones que son fundamentales para entender la música de los Kings, ¿no? O sea, Come Dancing, ¿no? Uno de los éxitos que tuvieron los Kings en los 80. No se entendería sin saber qué pasaba en las fiestas de sábado a noche en el salón de la casa de Ray Davies, ¿no? y de Dave, ¿no? Esas fiestas donde las hermanas tocaban el piano, ponían discos de swing y de blues y de jazz clásico, ¿no? Pues todo eso hemos querido reflejarlo en el libro y lo hemos hecho con un estilo muy emocional y muy literario. Edu lo comentaba, nosotros somos fans, no lo ocultamos, somos fans de los Kings y estamos orgullosos de ellos, ¿no? Pero hemos querido también hacer una aproximación rigurosa y analítica, no hemos querido hacer el típico libro de los Kings son cojonudos porque lo digo yo. Pues bueno, son cojonudos, pero porque, contextualizándolo, la prensa de la época, los grupos de la época, por ejemplo, John Lennon habla de que, por ejemplo, uno de los temas de los Kings que está en el Arthur of the Decline and Fall of the British Empire, en una que se llama Driving, pues que esa melodía del Driving, que es una canción menor que casi no conoce nadie, fue lo que le inspiró para componer Come Together. No, esa melodía, quería hacer algo como los Kings, el Driving, y esa melodía le sirvió de chispa para hacer el Come Together. O sea, no estamos hablando de una persona menor, es John Lennon. Entonces, muchos músicos y muchos personajes de la época, de los 60 a los 70, han hablado de los Kings como uno de los grandes grupos, ¿no? Entonces nosotros lo hemos recogido todo en el libro, hemos hablado directamente con muchos de ellos y lo hemos puesto en valor. Y además hemos hecho una cosa que los que lo habéis leído, creo que lo habréis destacado, habréis visto que es algo de los puntos fuertes del libro, y que bueno, ya que hay aquí una guitarra, ¿no? Vamos a hacer ahora en este caso un Paul McCartney, ¿no? Paul McCartney siempre que habla de sus canciones siempre habla, compuse Yesterday en sueños, ¿no? Y coge el piano y empieza a componer Yesterday. Pues vamos a hacer lo mismo. Aprovechando que tenemos aquí una guitarra que nos ha prestado aquí amablemente, sí, voy a ponerme el micro, ¿no? Vamos a hacer una recreación de cómo, por ejemplo, un tema clásico de los Kings, de los primeros temas que compusieron, pues cómo se originó, cómo se compuso. Vamos a trasladarnos al 64. Esto lo he bajado para que no acoplara, voy a darle un poco de caña. Estamos en el 64, aproximadamente, primavera del 64, en Muswell Hill, en el norte de Londres, y Ray Davies componía al piano porque él generalmente le resultaba más sencillo, ¿no? Componer con el piano que con la guitarra. Le había enseñado a su hermana mayor a tocar el piano y estaba tonteando con una melodía de blues, él quería hacer una especie de blues, ¿no? Empezó ahí a tontear con las quintas, ¿no? Y se detuvo en dos notas, fa y sol. Afianzar la melodía. Hizo una cosa que posiblemente con un libro de armonía en la mano fuera una aberración, pero la probó. Cogió y subió un tono.
la secuencia de acordes. Hizo esa secuencia, la acabó, tenía una letra pensada, y de repente llegó su hermano Dave Davis, que estaba en la cocina, terminando de cenar, y él había probado una cosa, un experimento casi, pues como diríamos, un experimento extravagante, ¿no? De alguna manera. Había cogido un par de amplificadores, él tenía una especie de, se llamaba un élpico, que era un amplificador pequeñito, de válvulas, de 10 vatios, que había comprado en una tienda de segunda mano, por 4 libras, rompió el cabezal y sacó los cables y los conectó a un amplificador más grande, un box, ¿no? Más grande, y de ahí sacó los cables y los conectó al equipo que tenía, al tocadiscos que había en la casa, ¿no? Entonces cogió esa especie de blues que tenía su hermano Ray compuesto, él había probado un sonido, además había, para rematar la jugada, el cono del altavoz, había cogido unas cuchillas de afeitar y había rasgado las cuchillas para que de ahí saliera un sonido casi crujiente, ¿no? Un rugido, ¿no? De hecho, su hermano, cuando escuchó Ray la primera vez ese sonido, dijo que era una caja de pedos, ¿no? Esto parece el Farbox, ¿no? Entonces cogió ese riff y el blues baladístico a piano se convirtió en esto. Girl, you really got me going. You got me so I don't wanna do it now. Girl, you really got me down. You got me so I got me last night. Girl, you really got me now. You got me so I don't wanna do it now. Oh yeah, you really got me now. You got me so I got me last night. You really got me. You really got me. You really got me. Claro, saltaron los plomos de la casa, se fue la luz del barrio, pero los Kings crearon el sonido que definiría ya no solo a los Kings, sino una época. You Really Got Me fue número 1 en Inglaterra ese año, en el 64, a finales de agosto, y fue el emblema del sonido Kings. Y surgió en esa tarde primaveral rara, ¿no? de Muswell Hill. ¿Y qué ocurre? Que los Kings, pues con You Really Got Me, pues lo petaron, en el libro lo contamos, hicieron una gira extensísima por medio mundo, fueron a Australia, fueron a Asia, a Singapur, pasaron por Estados Unidos brevemente, dieron muchos conciertos, pero claro, ¿qué ocurre? Que You Really Got Me estaba muy bien, pero la discográfica Pye Records continuamente les pedía a Ray Davis más singles, más éxitos. Entonces, bueno, pues compuso All Day All the Night, un poco a la misma onda de You Really Got Me, ¿no? Ese riff duro, rasgado, que sería el emblema del sonido Kings. Pero Ray Davis hizo algo muy interesante que podía haberse quedado en You Really Got Me, podía haberse quedado en esos hits, ¿no? Esos números unos de sonido rasgado y distorsionado, pero él hizo algo que no todo el mundo haya hecho. Por ejemplo, en esa época, todo el mundo, los Beatles, Rolling y demás, reivindicaban el blues, el rhythm and blues, ¿no? Pues Muddy Waters, Johnny Hooker y todos estos, Chuck Berry, ¿no? Pero Ray Davis, siempre a contracorriente, él le gustaba el blues, pero él cogió elementos de un estilo muy británico, que era el music hall. El music hall era el estilo de las clases trabajadoras británicas, sobre todo en el siglo XIX, principios del siglo XX. Él iba con su padre mucho a ver estos espectáculos de variedades, cómicos y demás, ¿no? Que además utilizaban pues elementos, por ejemplo, como el banjo o el ukelele, y esos ritmos cómicos los introdujo en sus canciones. ¿Y qué hizo? Evolucionó, no solo ya como letrista, sino también como músico. They sing and here, they sing and there, he's close along, but never square. He will break and make it, cause he's got to buy the best, cause he's a dedicated follower of fashion. And when he does his little rounds down the boutiques of London town, he will be pursuing of the latest fashion trends, cause he's a dedicated follower of fashion. Venga, ayúdame. Oh yes he is. Oh yes he is. Oh yes he is. Oh, yes, he is. You think that she's a flower to be looked at, and when he put his frilly nylons panties rather tight, cause he's a dedicated follower of fashion. He is a dedicated follower of fashion. Uno de los grandes hits, no fue número 1, pero fue uno de los grandes hits de los Kings en los 60, principios del 66. Un latigazo a los mods.
Sí, además una muy Los seguidores de la moda de carne. y una letra muy puñetera, hay que decirlo, una letra, se cree que es una flor a la que aspirar, ¿no? Va de tienda en tienda como una mariposa, pavoneándose como una mariposa, ¿no? Esas letras que marcarían también un poco el estilo de los Kings, ¿no? Esas letras marcas de la casa, cínicas, irónicas, que reflejaban la sociedad de clases británica. Que es algo también muy interesante que tienen los Kings, ¿no? Pocos grupos como los Kings han sabido reflejar mejor al inglés medio, ¿no? Al británico medio. Y bueno, pues en esta dinámica, en esta vorágine de discos, giras, singles, la presión, hay un momento, a principios del 66 aproximadamente, que Ray Davies pues peta, no puede más, y además empieza a comportarse de forma un poco extravagante, intenta agredir a su manager en un día, sale en pijama a la calle y tal, bueno, está un poco como desubicado, y entonces el médico le dice, mira tío, tienes que parar, tienes que sosegarte, tienes que dejar el grupo durante un tiempo, porque si no vas a acabar con tu salud. Y esto en el libro lo contamos, no sé si lo sabíais muchos, pero los Kings, en marzo del 66 aproximadamente, cambian de cantante. Ray Davies no es el cantante de los Kings. Cogen a un tipo de Maxwell Hill que le sustituye durante una gira, durante un mes y medio aproximadamente. Entonces, Ray Davies, ¿qué hace? Ray Davies se encierra en su casa, en el norte de Londres, en Fortis Green, ¿no? la zona cero de los Kinkies en Londres. Pues se encierra en su casa, en el piano, a componer, y su rutina es siempre la misma. Él se levanta, compone, estaba casado, tenía una hija, y entonces, pues bueno, pues en una de esas tardes soleadas de la primavera del 66, encadena una bajada cromática descendente en menores, hace una cosa muy interesante también. La sociedad de clases británica, pues él coge personajes de esa sociedad de clases y empieza a escribir sobre ellos. Entonces se refugia en una especie de aristócrata decadente, venido a menos, que no puede navegar en su yate porque el estado de Big Fat Mama le roba todo lo que tiene. Y en esa tarde compone The taxman taken all my dog, and left me in my stately home, blazing on that sunny afternoon. And I can't sail my yacht, pobrecito, working everything I got. All I got this sunny afternoon. Pide ayuda, ¿no? Save me, save me, save me from a squeeze. I got a big fat mama trying to break me. And I want you to live so pleasantly, live this life from luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. Sunny Afternoon, la maravillosa Sunny Afternoon. No sé si sabéis esto, pero fue el himno del verano del 66, que además fue un verano, Javi, tú lo sabrás bien, fue un verano importante desde el punto de vista futbolístico, porque Inglaterra ganó su primer y único mundial de fútbol. Arriba Inglaterra, que bueno, no sé si lo visteis, pero fue un partido que se prolongó mucho porque iba perdiendo con Alemania, marcaron, hubo una prórroga, los Kings tenían un concierto en Exeter, como a 300 kilómetros de Londres, tenían que ir a tocar, ¿no? Pero claro, marcó Inglaterra, empataron, hubo prórroga, el bajista, que en ese momento era John Dalton, que estaba sustituyendo a Pete Quayle, le dijo, tío, es que ha marcado Inglaterra, seguimos aquí todavía, estamos vivos. Entonces los Kings le dieron por culo al concierto, se quedaron viendo el partido de fútbol, y fue el momento en el que Sunny Afternoon ascendió al número 1, ¿no? Fue un momento emocionalmente, ¿no? Imaginaros, ¿no? Un inglés de clase media, ¿no? Que su equipo de fútbol gane un mundial encima del mundial de Inglaterra. Fue como el momento culmen. Ray Davies dijo además, mira, me podía haber muerto en ese momento porque ya era lo más feliz que podía llegar a ser, ¿no? Número 1 Sunny Afternoon y Inglaterra gana el mundial. Pero bueno, ese mundial, ese número 1 de los Kings, curiosamente, no sé si fijaros lo que son las cosas, fue el último número 1 que tuvieron los Kings en Inglaterra. No volvieron a tener más números 1. Luego tuvieron otros éxitos y tal, pero nunca llegaron a número 1. Ya desde el 66 en adelante no volvieron a tener más éxito. ¿Qué ocurre? Aquí hay una historia maldita ya que tienen los Kings.